Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo del Que Sabe Sabe, donde hablamos de esas chambonadas, errores, mitos que pasan en el sector de la construcción. Y para el día de hoy tengo una súper invitada, ella es Vane. Vane viene desde Bogotá, que es la capacitadora o una de las capacitadoras de la zona de Bogotá, y que hoy me la traje para acá para que habláramos. Vane, ¿cómo estás? Bien, André, un gusto estar aquí hoy resolviendo estas dudas que se pueden presentar. Listo, súper. Entonces, para el tema del día de hoy vamos a hablar de cómo preparar una superficie antes de estucarla y o pintarla, porque recuerden que hay superficies que podemos dejar simplemente estucadas y otras que sí necesitan que después de estucar se pinten. Entonces vamos a empezar. Vane, ¿cuáles son como esos momentos en los que debemos preparar la superficie? Serían como 3 momentos, ¿cierto? Sí, André, digamos que la preparación de superficie es indispensable siempre que vamos a aplicar un producto como acabado o en un siguiente paso de la construcción, ¿sí? O sea, para pasar de una obra gris a una obra en acabados, la preparación de superficie es indispensable y digamos que se pueden presentar varios factores que incidan en esa preparación de superficie. Tú hablabas de 3 y digamos que son 3 casos, depende de si tenemos fisuras, si tenemos grietas, si hay hongos, pero pues hay muchos más de los que podemos hablar. Podemos seguir hablando, claro que sí. Entonces, hoy vamos a centrarnos en estos 3 y vamos a hacer como el primero, el segundo y el tercero. Entonces, si quieres, empezamos primero por las fisuras. Entonces, para la preparación de superficie, cuando se presentan fisuras, es indispensable el tratamiento de estas fisuras. ¿Y a qué le llamamos fisuras? Pues para que lo podamos entender. Sí. Entonces, es un pequeño agrietamiento, ¿sí? De un tamaño mínimo que puede estar en milímetros y este tipo de agrietamiento se debe tratar con productos especialmente flexibles, ¿sí? ¿Para qué? Para que cuando yo aplique el acabado, pues esto no se vuelva a ver reflejado en el acabado, es decir, no se fisure el acabado. Entonces manejamos distintos tipos de productos para fisuras. En este caso pueden servir distintos tipos de sellos o de masillas y pues es indispensable el tratamiento de las fisuras con los productos adecuados, pues para luego dar el acabado de estuco o pintura. Listo, en este caso los productos serían sello 100% poliuretano. Uno de ellos, sí. ¿Cuál otro? Bueno, está Elástica, Corona también, que es un sello que me sirve para el tratamiento de fisuras. Hay que tener en cuenta los tipos de fisuras en este caso, sí. Pero generalmente para fisuras, productos y sellos flexibles. En este caso, pues el 100% poliuretano, perfecto. Y en el caso de Elástica, pues también es un producto que sirve perfectamente para el tratamiento. Listo, entonces ya sabemos que las fisuras son más pequeñas. Ahora hablemos de las grietas, que estas sí tienen ya una proporción más grande. Entonces, cuando hablamos de grietas, generalmente nos referimos a estos agrietamientos que se pueden presentar en la superficie, pero que ya son de un tamaño un poco más grande, como mayor a 2 milímetros, o así lo determinamos en algunos de nuestros productos. Digamos, vamos a encontrar diferentes tipos de productos que dicen que me puentean algunas fisuras y ya en el caso de las grietas, sí o sí, siempre debemos tratarlas. Vale, ¿sí? Algo importante y es que no solo nos están viendo nuestros expertos, sino también gente que le gusta hacer reparaciones en su casa, que son empíricos en el tema. Entonces, aterricemos a palabras más cristianas lo que acabas de decir de puentear la fisura. Entonces, la grieta. Cuando hablamos de puenteo de fisuras, digamos que hablamos de puenteo de fisuras. Ya cuando hablamos de grietas, hablamos del tratamiento de una grieta. Okay. Pero cuando dije puenteo, a lo que me refiero es que un producto puede ayudarme a rellenar esa fisura. Esa fisura en este caso. Entonces determinamos fisura menos de 2 milímetros de espesor, ¿sí? Y hay productos que me ayudan a rellenar ese tipo de fisuras. En este caso podemos contar con productos que son de una flexibilidad prudente y por lo tanto pues me ayudan a rellenar ese tipo de fisuras, como por ejemplo una masilla Texjoint Juntas es un producto que me ayuda para las fisuras, pero para grietas pues ya no aplica, ¿sí? Entonces las grietas por encima de 2 milímetros de espesor. Listo, entonces ahora sí, ¿qué productos recomienda Corona o ofrece Corona para las grietas? Entonces para las grietas
Digamos que las grietas se pueden trabajar de diferentes maneras, pero también recomendamos sello 100% poliuretano, ¿sí? Y hay productos también como si tengo grietas de más de 10 milímetros, o sea de 1 centímetro de espesor, podemos utilizar un producto llamado Sismoflex, que es un mortero flexible. Este producto también me ayuda con el tratamiento de grietas y digamos que ya dependiendo se puede complementar con otro tipo de productos como Sellalón, que es una espuma de polipropileno, pues que a lo que me va a ayudar es como a rellenar. Y luego aplico Sismoflex o la masilla Texture Juntas o el sello 100% poliuretano, pues cualquiera de estos productos me pueden servir. Listo, súper. Recuerden que en capítulos anteriores ya hemos hablado del sello 100% poliuretano, que es como el papá de todos los sellos que tenemos aquí en Corona porque cumple con muchas funciones y la verdad es muy chévere. Listo, entonces ya hablamos de dos. El tercero, Vane, sería hongos o algas. Exactamente, entonces cuando una superficie presenta hongos o algas, siempre antes de lijar, de raspar, de hacer cualquier otro tipo de actividad, ¿qué es lo que debemos hacer? Limpiar la superficie. ¿Y con qué la limpiamos? Básicamente con una mezcla de agua y de cloro, ¿sí? Y esto se hace en una proporción de 3 partes de agua por 1 parte de cloro, ¿sí? En esa dosificación yo hago esa mezcla y debo limpiar la superficie con esa mezcla. Porque es muy importante limpiar antes de, porque cuando yo voy a estucar o yo voy a pintar, si yo tengo residuos de hongos o de algas, ¿qué es lo que va a pasar? Que ese hongo se va a propagar en la película de estuco o de pintura. Exactamente. Entonces, indispensable que yo siempre haga esa limpieza para la preparación de superficie. Súper, Vane, y después de yo hacer esa limpieza, ¿cuánto tiempo debo esperar como para ver si el hongo sí desapareció completamente? Entonces, luego de que yo limpie, retiro con un paño húmedo, con la esponja, con agua, ya solo con agua, dejo secar, preferiblemente de un día para otro, André. Muchas veces limpiamos, no sé, en la mañana y a la hora estamos estucando o estamos pintando y esa humedad puede también afectar la superficie. Entonces, generalmente recomendamos que sea de un día para otro o en este caso, siendo muy específicos, 24 horas, ¿sí? Pero pues depende también el ambiente en el que estemos, ¿sí? Si yo sé que voy a dar acabados, pues preferiblemente hacer la limpieza el día anterior para no incurrir como en tener no tiempos adecuados para después aplicar los acabados. Listo, entonces ya sabemos que hay como 3 factores muy importantes que debemos validar antes de estucar o pintar, que son fisuras, grietas y tener hongos o algas. Ya si sabemos que no tenemos ninguna de estas 3, ¿cuáles serían, Vane, los pasos para tener una buena preparación de superficie? O sea, ya sabemos que no tenemos ninguna fisura, ya sabemos que no tenemos ninguna grieta, ya sabemos que no tenemos ningún hongo. ¿Cuáles serían los pasos siguientes? Bueno, digamos que con esos 3 puntos, esos serían el tratamiento, pero también muchas veces tenemos la superficie desconsolidada. ¿Qué quiere decir eso? Sí. Presenta embombamiento o presenta polvo, ¿sí? Algún tipo de levantamiento en los acabados que de pronto yo ya tenga. Entonces es indispensable ya después entonces raspar con espátula, ¿sí? Para retirar todo excedente de material que no esté totalmente adherido a la superficie, y en muchos casos también se recomienda entonces luego lijar. Si yo tengo algún tipo de superficie brillante o si tengo algún tipo de acabado, pues que luego pasemos una lija pues para matizar esa superficie y después volver a estucar o volver a pintar, ¿sí? Listo. Vane, en los casos donde tenemos grasa, la recomendación sería lavar. Sí, entonces hay muchas superficies que esto se da generalmente en pantallas de concreto, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque al fundir la placa en estas formaletas se aplican unos aditivos, ¿sí? Desmoldantes que generan esta textura grasosa. Entonces la recomendación en este caso es lavar con desengrasante y retirar con abundante agua, nuevamente dejar secar y ahí sí aplicar estuco o pintura dependiendo el caso, ¿sí?
Listo. Pero entonces en pasos, ¿cómo lo haríamos? Bueno, si yo tengo una superficie con grasa, lo que debo hacer es lavar con desengrasante, ¿sí? Depende qué tipo de desengrasante cada marca recomienda. Entonces, leer muy bien las instrucciones para utilizar este tipo de producto, enjuagar, dejar secar mínimo 24 horas la superficie para luego dar el preacabado o el acabado. Ese sería como el paso, ¿sí? Sí. Listo. Vane, yo creo que eso es como todo lo que abarca preparación de superficie, pero hagamos como un recorderis 1, 2, 3 de lo que acabamos de ver hoy. Primero, tratamiento de fisuras o de grietas, ¿sí? Con productos flexibles, con productos que sean para el tipo de relleno. En este caso depende si es una grieta, depende si es una fisura. Hablamos del tema de hongos, entonces el lavado con agua y cloro en proporciones de 3:1, 3 de agua por 1 de cloro, dejar secar, que es muy importante. Y por último, que es esto último de lo que estábamos hablando, y es retirar todo el material desconsolidado de la superficie y dar un lijado a la superficie si yo ya tengo productos o brillantes o estucos o pinturas para matizar la superficie y luego dar el acabado nuevamente. Listo. Y en el caso de las grasas, pues lavar con desengrasantes, dejar secar para nuevamente dar esos acabados. Listo. Muchas gracias, Vane, y muchas gracias a todos por estar conectados. Esperamos que les sirva mucho este tip o estos tips de cómo preparar la superficie, porque a veces nos llegan muchas dudas técnicas de es que me pasó esto, es que me pasó aquello, pero cuando vamos a mirar es porque no hubo desde el principio una buena preparación de la superficie. Digamos que esta es como la cereza del pastel para que la pintura o el estuco que apliquemos al final pues quede bien y perdure en el tiempo. Los esperamos en un próximo capítulo del Que Sabe Sabe. Nos pueden dejar en los comentarios como más chambonadas, más errores, más mitos de la construcción que quieran ver más adelante. ¡Chao!